¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta teleconferencia en vivo que hemos presentado y que hemos preparado para ustedes. Estamos muy contentos que ustedes ya estén ahí en sus lugares, en sus casas, en la comodidad de donde nos están siguiendo. Pues esta es una iniciativa de RISA Consulting al cual estamos dirigiendo y estamos muy contentos por eso. Bienvenidos, amigos. Así es que hoy vamos a tener esta teleconferencia sobre gestión de trámite documentario y archivos, uno de los temas importantes en la administración pública. Estamos hablando de que esta teleconferencia en vivo sobre la gestión del trámite y gestión de archivos, vamos a conversar algunas novedades, pautas para su ejecución, para su correcta gestión dentro de las entidades del Estado. Bien, mi nombre es Misael Rivera, son 14 años de experiencia, de pasión que nos hemos inmiscuido en estos menesteres, ¿no?, de llevar capacidades a las personas que trabajan en el Estado. Y verdad, bienvenidos, señores, ya estaremos también mediante las consultas que ustedes hacen, sabiendo de qué parte del país nos están visitando. Bien, esta es nuestra misión, queremos compartir con ustedes, es desarrollar y transformar vidas con el poder de la educación, añadiendo valor en las personas al perfeccionar sus dones y talentos, para aprovechar las oportunidades y convertirlos líderes en el país, líderes en el mundo. Esto es importante, asimismo recomendamos a las personas que trabajan en una entidad, ¿no?, a que ustedes puedan entender qué es la misión de la entidad. Esto es fundamental porque es la razón de ser de la institución. Y en nuestra visión es, pues, ser considerados por ustedes, que son nuestros clientes y aliados estratégicos, como una de las mejores escuelas en gestión pública. Algunos de nuestros objetivos estratégicos, objetivos importantes que pretendemos nosotros con el desarrollo de estas capacidades lograr, es, por ejemplo, brindar capacitaciones con los más altos estándares de calidad en educación, con la acreditación oficial de los entes rectores en gestión pública. Eso es nuestro trabajo permanente. Cuánto quisiéramos que los entes rectores de la administración pública, que más en breve vamos a ver, ya pudieran hacer alianzas estratégicas o fomentar, en este caso, la iniciativa de la capacitación para con las diferentes instituciones. Eso sería importante. Así se fortalecería mejor estas competencias que son tan importantes para las personas que trabajan en el Estado. Brindar conocimientos especializados en gestión pública, servidores civiles, proveedores y público en general, a identificar en el Estado oportunidades de desarrollo, negocio y emprendimiento. Sabemos que nuestro presupuesto público ha sido aprobado para el año fiscal 2017 por un valor de cerca de 142.000 millones de soles. Para este año ya va a salir el nuevo presupuesto público que se ejecutará a partir del año 2018. Está oscilando más o menos en 152.000 millones de soles. De ello, cerca de 70.000 millones se demandan de bienes, servicios, obras que normalmente las instituciones públicas tienen que contratar de los proveedores. Eso implica que hay una oportunidad para los proveedores del Estado en contratar estos bienes y servicios. Entonces, por ahí, entender los procedimientos que normalmente las entidades tienen en el momento de la convocatoria es sumamente importante. Qué herramientas, qué plataformas se utiliza es clave. Asimismo, ahí hay una gran oportunidad en el Estado, porque permanentemente las instituciones están demandando de nuevos servidores públicos. Eso implica que las personas que quieran postular a estos puestos tienen que ser personas que conocen la administración pública, porque dentro de los términos de referencia están pidiendo con conocimientos y muchos de ellos están con conocimientos en gestión pública, conocimientos en planificación, conocimientos en gestión y archivo y trámite documentario, etcétera, etcétera, etcétera. Eso con el fin de que las personas que sean contratados ya cuenten con los conocimientos adecuados para que puedan ejercer las funciones que ello corresponde. Asimismo, es importantísimo el emprendimiento, ¿no? Yo creo que una persona que trabaja en el Estado tiene las posibilidades de poder crecer y poder desarrollarse como profesional. Otro de los temas que es importante, señores, y esto es que tenemos que ser muy conscientes de ello, es concientizar
a los servidores públicos a utilizar eficazmente los recursos del Estado, evitando la corrupción, que sean conscientes de las sanciones administrativas, civiles y penales impuestas por la propia institución, porque ustedes saben, cada entidad tiene una directiva interna de trabajo, impuestas por la Contraloría General de la República y finalmente por el Estado peruano. Tenemos que cautelar los bienes, los recursos del Estado. Estos para que puedan ser administrados de la manera más eficientemente posible. No puede ser que el grueso del presupuesto primero está siendo utilizado de la manera inadecuada. ¿Cómo así? Muchas de las personas que ocupan hoy los puestos en la administración pública no están calificados para poder realizar determinada tarea, para poder de repente ocupar ciertos cargos que son funcionarios públicos. Ese es como usted de pronto tiene un negocio, tiene una empresa y a su gerente general o a su gerente de administración y finanzas lo convoca a su vecino o a su sobrino o a su tío o no sé, a quien usted estime pertinente, sin antes hacer una revisión exhaustiva de sus capacidades y usted le pone como director o como gerente. ¿Usted cree que esa empresa va a prosperar? Eso es lamentable, porque lo que va a ocurrir con la empresa es finalmente de repente se liquide o cierre. Lamentablemente, mis estimados amigos, eso es lo que está pasando en las entidades del Estado. En nuestros 14 años de experiencia, brindando estas competencias, haciendo reuniones, entrevistas, haciendo los programas in-house, gracias a Dios nosotros a través de nuestros diferentes canales de servicios prestamos entre 6 a 8 programas in-house acá en Lima Metropolitana y al interior del país por cada mes. Y ahí nosotros, para hacer un programa in-house, hacemos un poco la investigación de qué es lo que está pasando dentro de la entidad. Y nos damos cuenta que muchos de los servicios que prestan no están orientadas a poder maximizar de repente el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, y ni siquiera eso saben. Se está haciendo una gestión inercial y se está haciendo una gestión inercial por hacer. No se tiene un objetivo claro. Le preguntas, ¿cuál es el objetivo de la institución? No, yo no soy del área de planificación, dice. Señores, eso no es del área de planificación, es compromiso de todas los integrantes de una institución. Eso es clave, todo el mundo tiene que saber eso, a qué objetivo importante persigue la entidad. Si no, difícilmente va a situarse en un mapa de procesos y va a decir, esta actividad o esta tarea va a servir para cumplir este determinado objetivo. Y no les estoy diciendo yo la ocurrencia que yo tengo, por si acaso. Ustedes saben que el Plan Operativo Institucional es el documento de gestión de toda institución. Y en el año ahí demarca hacia dónde debo ir, por si acaso. Entonces este es un documento de gestión que lamentablemente no se está utilizando en el Estado. Por eso es que los recursos del Estado se están utilizando de una manera ineficiente y de una manera ineficaz. Más allá del daño que está haciendo la corrupción en el país, ahorita les voy a mostrar solamente algunos datos, algunos alcances que de manera oficial se han presentado. La Universidad Católica ha hecho un estudio donde más de 20.000 millones de soles se están perdiendo porque el Estado contrata mal, hace malos términos de referencia, hace malos expedientes técnicos que no se ajustan necesariamente al bien o al servicio que quiere prestar a la ciudadanía. Eso es caótico, eso es malo, es perverso y eso no deberíamos permitir. Por lo tanto, las instituciones, las empresas ahora están exigiendo que sus colaboradores tengan una preparación mínima adecuada para poder ocupar esos puestos. Ustedes saben que la ley del servicio civil está vigente y es más, está acogiendo para aquellas personas que quieren incorporarse en esta ley porque exige competitividad. Y eso es bueno para el Estado, eso es bueno para el país, porque eso va a crecer. Si tuviéramos nosotros en nuestras instituciones gerentes públicos, servidores públicos altamente calificados, déjenme decirles que el destino de este país sería completamente diferente. Y eso es a lo que nosotros como institución también buscamos, más allá de brindar competencias, de hacernos de una orden de servicio, de buscar rentabilidad. Nosotros buscamos de todas las formas
que eso podría ser posible. Por eso es que contratamos a autoridades del Estado, a altos funcionarios públicos, a realizar convenios, alianzas estratégicas, representaciones importantes, como por ejemplo el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. El año pasado nosotros hemos sido, hasta que la norma finalmente fue vigente, hasta abril de este año, hemos sido aliados estratégicos del OCE, donde hemos realizado casi la mayor capacidades en contrataciones públicas por el OCE. Ahora también se ha conseguido el respaldo académico del Centrum de la Universidad Católica para nuestro Congreso Nacional de Presupuesto y Finanzas Públicas, que estamos próximos a realizar, así como la Universidad de San Marcos y entre otras instituciones, que estamos trabajando fuerte para mejorar la competitividad que tienen los servidores públicos y puedan servir servicios de calidad a los ciudadanos. Yo creo que eso es lo que menos podríamos esperar, dado que todos contribuimos con nuestros impuestos, y eso hay que ser bastante conscientes. Bien, este es un tema de gestión de trámite documentario y de archivo, es un tema de soporte. Es clave que pueda saberse qué cosa es la gestión documentaria, qué cosa es gestión de archivos, qué hago con los documentos, por ejemplo, cuando llegan a mi institución, en cuánto tiempo tengo que despacharlos. Ahí hay una normativa para eso. Recuerden, amigos, que las personas que trabajan en el Estado no pueden hacer nada que en la norma no esté escrito, por si acaso. Para eso hay una directiva, hay una norma, hay una legalidad que hay que cumplir y hay que adecuarse al debido proceso. Muy bien, entonces esto es importante. Para ello hemos invitado nosotros a una especialista en el tema. Ella es abogada colegiada por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, es una persona con muchos años de experiencia, es una de las pocas profesionales certificadas para tratar este tema, así es que le agradecemos mucho por su presencia esta noche. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida a nuestra teleconferencia en vivo. Sus impresiones y saludos para nuestros participantes. Buenas noches con todos, muy gustosa de estar participando en esta conferencia, que es un tema, como tú lo has mencionado, del cual soy especialista. Tengo ya más de 15 años trabajando en temas de archivo, gestión documental, que muchas veces en el Estado se toma como el último tema e importancia del manejo y administración, cuando realmente toda la información que genera absolutamente todas las entidades del Estado están en un documento que se llama archivo, documento de archivo, y es donde está toda la información valiosa de cada una de nuestras organizaciones, ¿no? Tal es así que las normas sobre transparencia y acceso a la información, no solamente en Perú, sino a nivel internacional, en unos análisis que estuvimos haciendo, se ve que siempre quien va a custodiar y administrar la documentación que se genera en las instituciones es el área de archivo, ¿no? El órgano que administra los sistemas de archivo de una institución, y además también está visto como el medio para combatir la corrupción. Excelente. Perdón. Muy bien, y ahora sí vamos a empezar. ¿Qué es gestión documentaria y qué es gestión de archivos? Cuando hablamos de la gestión documental, que hace más o menos un mes ha salido una norma en el Estado que se llama el nuevo modelo de gestión documental, hablamos de la vida completa de la gestión del documento, desde que un documento nace hasta que se decida qué cosa se va a hacer con el documento, o sea, qué es lo que vamos a hacer medianamente de acuerdo a los parámetros normativos, legales que existen, si vamos a determinar un valor para esa documentación a la que yo le puedo dar y hacer un proceso de eliminación previo a aprobación del Archivo General de la Nación, o el AGN, ¿no? Que muchas veces no conocen qué es, ¿no? Y aquella documentación que es de valor histórico, ¿no? Entonces, todo ese proceso completo es gestión documental. Incluso en muchas de las entidades que ya se están elaborando los MAPROS, a nivel de proceso, de macroproceso, como se conoce dentro de la Ley de Modernización del Estado, se habla de proceso cero, se conoce como en la gestión documental como proceso cero, la cual se subdivide en dos procesos, en proceso 1 de gestión trámite documentario y la gestión de archivos, ¿no? Que es el globo en que se divide la gestión documental, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la gestión documentaria y la gestión de archivos? A ver, la gran diferencia, básicamente, no sería la diferencia entre la gestión documentaria. La gestión documentaria viene a ser el todo, ¿no? Es el proceso más grande. Y dentro de ello, como decimos, es desde que nace hasta que decidimos. La parte del que nace, de cómo se gestiona dentro de una organización, es la gestión de trámite documental. Lo que yo voy a decidir, cómo se va a administrar, cómo se va a organizar, cómo va a hacer el trámite interno, cómo vamos a proporcionar la información, cómo voy a hacer los servicios, es la gestión archivística. Excelente.
Ahora, para poder de repente ya estar un poco más orientados, la pregunta sería, ¿a quiénes les compete o quiénes hacen esta gestión dentro de una institución? Todos. No solamente, porque muchos piensan que el archivo es el lugar oscuro de la institución, ¿no es cierto? O si no, solamente la secretaria. La secretaria, ¿no? Pero en realidad la competencia para administrar los archivos es de todo el personal, tanto funcionarios y servidores de la institución, ¿no? Todos, o sea, hablando desde el más alto cargo que pueda existir en la institución hasta la última persona que pueda hacer o determinar en la institución que tiene como el rango, ¿no? Excelente. Todos debemos custodiar porque es la información que se genera día a día. Y si hablamos que el tema de archivo y el tema de gestión documental es desde que nace, entonces eso implica que si hoy día yo llego a mi oficina y por decir soy la directora, en algún momento que me ha tocado ser, el documento que yo tengo que responder hoy ya es un documento de archivo por la característica que este tiene, ¿no? Claro, además que todo expediente en el Estado comienza, yo creo que por la parte de gestión de un expediente. Claro, del inicio, tiene un inicio. Un inicio documental. Ajá. Bien, ¿qué competencias mínimas una persona debe poseer para, en todo caso, hacer gestión dentro de la entidad pública, dentro de la lógica de gestión de documental? Lo que debe conocer es identificar qué es un documento de archivo, cómo tratar ese documento de archivo y entender que el documento de archivo no es algo alejado de la función diaria. Porque lo que yo hago diariamente, genero mi proceso, ¿no? En esta modernización del Estado que habla de la gestión por proceso, incluso esta gestión por proceso que tiene que ver mucho con tema de calidad, se sostiene en la información. Y esa información tiene un soporte, ¿no? En nuestra norma, que es del año 85, ya nos habla que el documento de archivo no solamente es papel, ya nos habla de todo tipo de soporte donde hay información que se gestiona de manera natural. Sino que en nuestro chip, en el Perú sobre todo, el retraso a ver que el archivo no es el final, sino desde el inicio, entonces tenemos este problema de cómo administrar la información y muchas veces la información no se ha perdido, sino que está mal administrada. Interesante. ¿Y qué responsabilidad está asociada o qué errores más comunes, para comenzar, serían aquí dos preguntas, qué errores más comunes se cometen normalmente en la gestión documental y dos, qué responsabilidad está asociada para eso? Los errores más comunes es pensar que no hay responsabilidad, ¿no es cierto? Uno, y el segundo vendría a ser en que la documentación de archivos simplemente, o los documentos que yo genero diariamente, simplemente los voy a conservar conforme vienen o conforme voy gestionando. Oficios, cartas, memos y se acabó. Pero no analizo, ¿no? Sobre todo en esto que supuestamente este año todas las entidades del Estado tendrían que estar identificadas con la gestión por proceso. Yo debería tener el análisis de cómo se genera ese documento, como tú dijiste, mucha de la documentación que soporta la gestión pública, por lo general son expedientes. Entonces yo tengo que analizar qué proceso tengo, qué funciones genero y cómo se sostiene eso con información o con qué actividad. Entonces, ok, ya mi proceso, por decir, el tema de comprobantes de pago. ¿No? Entonces, ¿cómo se genera, cómo llego a un comprobante de pago? Ok, llega el tercero, que puede ser un proveedor de bien o servicio, pidiendo su conformidad, ¿no? Da su conformidad y él lo va a pasar al área usuaria. El área usuaria, ¿qué va a hacer? Va a gestionar un documento que se adhiere a ese documento. Ok, ahora pasa abastecimiento de una conformidad, genera otro documento, lo pasa a contabilidad, ¿no? Contabilidad hace un control previo, hace la aceptación del pago, pasa a tesorería y tesorería culmina con ese expediente. ¿Qué sucede cuando no sabemos que ese es un proceso? Generalmente, ¿qué sucede? Todo el mundo comienza ¿a qué? A salvar responsabilidad haciendo copias indebidas, porque realmente comenzamos a generar y le damos valor de documento de archivo a aquello que le damos un sello de original. Claro. Entonces, todo el mundo comienza a conservar copias y hacemos volúmenes documentales innecesarios. Porque si conociéramos que el proceso del pago viene desde el inicio del usuario y termina el expediente completo en tesorería con el comprobante de pago, no tendríamos por qué estar generando tantos documentos. Wow. Bien, hay un tema bastante importante en la gestión documentaria. Normalmente las instituciones tienen un sistema electrónico de gestionar estos documentos, de hacer un seguimiento, ¿no? Ahora, este software es universal para todas las instituciones del Estado, o qué recomendaciones usted podría darnos o qué conocimientos, qué alcances hay para respecto? En la actualidad trabajo también para una empresa colmena que estamos haciendo en la implementación de lo que es tecnologías para gestión documental.
En Colombia nos tienen... Propiamente para entidades del Estado. Estamos, sí, ahorita entrando ya a entidades del Estado. Y lo que, o sea, ya cuando ellos llegan aquí, yo dije, este es un gol porque obviamente en el Perú, ¿qué pasa? Se están pasando un sistema de una institución a otra. ¿No? Entonces, se refiere a software. Al software mismo, ¿no? El sistema tecnológico ya, yo te lo paso, ¿no? Pero ¿qué pasa con la materia de cuando es trámite documentario, cuando es archivo? No es como en biblioteca, que yo te puedo decir, ok, ya, usa este programa y te va a servir a todos porque la biblioteca ya tiene un estándar para organizar. Cada institución es un ente vivo que tiene que manejarse y se administra distinto, o sea, cada uno va a tener una responsabilidad en la sociedad. O sea, tendría que ser un software personalizado. Personalizado, no uno enlatado. Conozco instituciones del Estado que han gastado miles de soles y ese programa tiene 10, 12, 8 años y no ha sido implementado al 100%. ¿Por qué? Porque, o sea, la solución no es solamente aplicar la tecnología. La solución es que yo analice cómo funciona tu entidad, cuáles son tus procesos. Porque uno piensa que el archivo es solamente poner el papel en el archivador o recibir el documento y pasarlo a otro. No, yo tengo que saber cómo funciona la institución. ¿Cuáles son sus procesos? ¿No? Normalmente la persona más idónea, el profesional experto en una institución pública, ¿quién debería ser o quién es? ¿Es el jefe del sistema, el jefe de recursos de trámite documentario, el que vela por la modernidad de la gestión documentaria, hablando de sistemas? Hablando de sistema, la norma establece que debe haber un responsable del órgano de administración de archivo, que vela porque todo el sistema esté integrado a nivel institucional, tanto que implica normas, directivas, uso de herramientas tecnológicas, de tal manera que se vuelva mucho más eficiente, mucho más eficaz y que realmente cumpla lo que la gestión documental y la archivística busca, el servicio. Y un servicio al ciudadano, que el ciudadano se sienta que esa organización está siempre dispuesta y a disposición de ser transparente y a permitir el acceso a la información que mantiene, ¿no? Interesante. ¿Y qué perfil mínimo debe tener este profesional? Bueno, aquí en el Perú recién hace poco tenemos licenciados en la materia, ¿no? Entonces, claro. Lo que básicamente vemos es de que debería ser un personal que tenga que ver, que conozca, o sea administrador, o sea abogado, o sea archivero, ¿no? Pero que tenga una base para conocimiento de trámite documentario y de lo que es materia archivística. Porque si no vemos muchos errores en que te dicen, no, elimina todo porque esto no sirve. Porque no tienen consideración que existe, incluso, te digo yo como abogada, de que cuando yo estaba haciendo el pregrado, los profesores decían, eso no existe. Y entonces yo tenía que llevar, cada vez que me decían que no existía la legislación archivística, y mostrar que sí existía, ¿no? ¿Cuál sería en este caso la responsabilidad o en este caso la pérdida o a qué se atiene una institución cuando no gestiona adecuadamente sus documentos dentro de la entidad? A ver, muchos piensan que no hay responsabilidad, ¿no es cierto? Tenemos en el Archivo General de la Nación, bueno, un reglamento de infracciones y sanciones para materia archivística que van desde el 0.5 UITES hasta los 400 UITES. Por ahí hay una norma. Después el Código Civil, el Código Penal también hablan de la pérdida de documentación. Incluso hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, hubo robo de documentos históricos y la persona fue procesada y fue llevada a Sarita. O sea, no es que tampoco no, como tú decías, ¿no? Tengamos en cuenta que los archivos van enlazados a las actividades que hace la organización, tanto a nivel procesos y funciones. Y entonces va amarrado a lo mismo. O sea, si yo pierdo documentación, dependiendo del valor de esa documentación, empezaré con un proceso administrativo, o dependiendo si es documentación de valor histórico, ya un tema penal, porque hablamos de un patrimonio cultural, ¿no? Un patrimonio documental de la institución que forma parte de la nación, ¿no? Interesante. Y en todo caso, ¿qué precauciones debe tener o qué recomienda usted para yo clasificar un documento, si esto debe eliminarse o debe formar parte como un... Lo que la norma nos establece, que es que uno tiene que hacer un programa de control de documentos. Que ahí también cuando uno escucha programa de control de documentos, me va a ayudar a controlar cómo manejar mis documentos, ¿no? No, lo que pasa es que el programa de control de documentos es un instrumento de gestión archivística que lo que nos va a ayudar es que nosotros determinemos a través de análisis técnicos, normativos, el valor de la documentación que gestiona cada una de las áreas de la institución, y con eso yo voy a poder determinar si esa documentación es de valor temporal o permanente. Quiere decir que si es de valor temporal, yo puedo proceder a pedir la eliminación, no hacer la eliminación. Contraloría incluso reconoce que la única autoridad
para ejecutar eliminación documental a nivel del Estado es el Archivo General de la Nación. ¿Cuál es la ventaja de ser un proceso adecuado? Es que si el AGN nos acepta el proceso de eliminación, nos emite una resolución. Y entonces con eso todo el mundo salva de responsabilidad, porque se hizo un proceso dentro de las normas, como tú decías, que todo es normado dentro de las normas y no hay ninguna implicancia legal posterior. Interesante. Amigos, buenas noches a los que recién se están conectando. Tenemos en nuestra cabina de transmisión a Soledad Arteaga. Ella es una especialista en gestión de trámite documentario y archivos, así es que estamos conversando precisamente sobre la importancia de este tema en la administración pública. Otro de los temas que es importante, Soledad, es aclarar que a través de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros se está trabajando el tema de la simplificación administrativa. Así es. ¿Cómo así esto llega a tallar dentro de la competencia de la gestión documentaria? A ver, en diciembre fue el primer paquete, ¿no? Legislativo. Donde nos determinaba incluso que ahora ya no se deben pedir las copias del DNI y una serie de documentos, pero a través del PIDE, que es un programa de interconectividad donde cada entidad del Estado tiene que ingresar para poder solicitar la información de manera activa, quiere decir en tiempos reales. Se dio incluso un plazo que era máximo, me recuerdo yo, que era en enero, pero que muy pocos supieron que existía, que había que hacer una serie de trámites, incluso llenado de formatos, ¿no? Porque en ese momento yo estaba de asesor en una institución, entonces se tenía que hacer una serie de formatos, pero había un vacío, ¿no? O sea, ok, simplifico, esos son los procesos, pero sé que esto va a ir en diferentes tipos de documentos, sobre todo se busca que mucha de la documentación ya por un tema de ahorro sea electrónica y ya no solo en papel, ¿no? El segundo paquete nos dice que incluso que el trámite documentario tiene que ser electrónico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Viene en agosto, los primeros días de agosto más o menos, si no recuerdo mal la fecha, entre 9 y 10 de agosto sale las medidas del manual de la nueva gestión documental. ¿Ya salió? Ya salió, ya tenemos. O sea, este nuevo curso va a ser dictado con ese nuevo. Con esa nueva norma. Okay. Excelente. Con esa nueva norma que amarra, que es lo que mucho problema hay en el derecho administrativo en nuestro país, que una norma interfiere con la otra o desconocemos cómo debemos ligar las normas. Y el cuerpo del derecho administrativo hay que ir sumando, no es ir restando, ¿no? Claro, así es. ¿Qué implica? ¿Por qué te digo esto? Porque este modelo de gestión documental lo que nos dice es de que debo usar herramientas tecnológicas para que vuele documentación en tiempos reales, en trámite documentario, no solamente al interior de la institución, como sucede en algunas entidades que sí han logrado tener su trámite electrónico, sino con las demás instituciones. Pero también para la documentación física. Y como hablábamos que la gestión documental es desde el inicio hasta que yo decido si está trámite y está archivo, lo que nos dice es que también tiene que ver con el tema del archivo. Incluso este modelo de gestión documental tiene la salvedad de que si una entidad no había programado hacer ningún cambio ni de repente implementación de sistemas para el tema de gestión documental, puede solicitar que su plan operativo y su plan estratégico sean modificados para que a diciembre del 2018 el nuevo modelo de gestión documental esté funcionando en todas las entidades del Estado. Oh, wow. ¿Y eso quién lo exige? ¿Quién lo demanda? La Secretaría, ahora se llama, me parece, Secretaría de Gestión Electrónica, algo así, es de la PCM. Ahorita no recuerdo, el nombre se me acaba de ir, pero es lo que era la ONGI, que le cambiaron el nombre, ya, esa secretaría es la que está viendo todo el tema. Precisamente su director general está invitado a una conferencia que va a estar con nosotros en noviembre. Entonces ahí va a hablar precisamente seguramente sobre ese tema. Sí. Otro de los temas que el Perú ha sido invitado del año 2014 con respecto a la OECD, el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico, que conforman cerca de 35 países más importantes del mundo, recomienda unos ejes temáticos. Dentro de ellos está la gestión basada en resultados, ¿no? Que finalmente maximiza los recursos del Estado para poder dar la mayor calidad de vida a los ciudadanos. Entonces, en este orden de ideas, ¿cómo así recoge esas iniciativas de gestión basada en resultados en la gestión documental? Y a ver, como te decía, el tema de la gestión documental... Uno de ellos es la simplificación administrativa. Claro, no, pero cuando hablamos de la gestión documental es básicamente lo que soporta toda la información que generan todos los procesos. Porque eso es básicamente cuando hablamos de la modernización del Estado, en su aplicación nos habla de que todo tiene que ser en base a una gestión por procesos de resultados.
donde tenemos procesos estratégicos, misionales y los de apoyo. Nosotros estamos como proceso de apoyo. Y no solamente es un proceso de apoyo de que yo guardo el papel, que yo guardo el archivo electrónico, sino que yo tengo que ver cómo funciona cada proceso, qué genera cada proceso, para que ese proceso sea sostenido con el documento. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que evaluar si ese proceso al final lo que genera es un expediente, claro, así me dé mucho trabajo hacerlo, yo tengo que sostener ese documento. Porque entendemos también que muchos de repente no toman en consideración que el tema de manejar y administrar adecuadamente una gestión documental y de archivo es un derecho constitucional además. La Constitución dice que hay que proteger la información y los archivos. Entonces, si yo esto que hace una institución, que son sobre todo sus procesos misionales, no conservo la información de manera adecuada y completa, ¿qué sucederá con el mañana? ¿Tendremos historia? ¿Tendremos memoria? ¿Sabremos qué actuar? ¿Qué decisiones tomar? O sea, es una implicancia, ¿no? Muchos no la toman en consideración solamente como que archivo, papel, ¿no? Pero es todo el análisis de cómo debe funcionar y cómo eso se amarra con su información y en todo tipo de soporte, no solamente papel. Eso es interesante. Bien, más o menos a finales del año 2016, del año pasado, a través del decreto legislativo 1272, ¿no?, que cambia y modifica el procedimiento administrativo general, la ley 27444, ¿no?, ahí incorpora algunos alcances para que las instituciones del Estado puedan aceptar los documentos electrónicos. Pregunta: ¿cómo yo archivo, cautelo estos documentos electrónicos que van a llegar a la institución? Claro, ahí por eso te digo que esta norma que sale hace un poco tiempo es para sostener todo eso, porque las entidades del Estado no tienen el soporte. ¿Qué pasa muchas veces cuando escaneas documentos? Muchas veces uno dice, no, la digitalización es la solución. Claro. Y cuando de pronto comienzan, el sistema se cuelga, el sistema se cae, ya es más lento, porque simplemente, ¿qué pasa con una gestión documental? Cuando yo analizo me doy cuenta que un mismo documento puede estar hasta 80 veces repetido en la misma institución. Así es. Cuando yo hago digitalización, el mismo documento está digitalizado 80 veces. ¿Qué quiere decir? Que los servidores están siendo ocupados por 80 veces las imágenes. Entonces no hay esa capacidad de almacén todavía, por eso es que la norma nos permite hacer estos cambios en el plan operativo para poder adaptar. Porque yo tengo que adaptar la tecnología y tengo que tener una base donde voy a soportar toda la información. Si no tengo servidores adecuados, si no tengo un sistema adecuado, obviamente, ¿cómo me cargo? Bien complicado. Claro. Por eso es que el Código Civil nos dice que sí se deberían aceptar los documentos electrónicos, incluso en procesos judiciales, pero no se hace porque no hay el soporte. Claro, porque eso demanda ya toda una infraestructura de Claro, ¿no? O sea, es complejo, pero como te digo, está la norma y la norma dice que se puede hacer los cambios en el plan operativo y estratégico, ¿no? Interesante. Bien, amigos, así es que ahora vamos a entrar a la parte de consultas, preguntas. Enhorabuena, puedes plantear tu consulta, que estamos en vivo. Henry nos hace una consulta. ¿Podría hablar algo acerca del SIGE? ¿Qué es SIGE, no? ¿Qué SIGE? A ver si esas siglas nos podrías decir siendo primero un poquito para poder... no es un término me imagino muy conocido, ¿no? Que debe ser de repente el sistema de gestión documental informático. No conocía esa sigla. Muy bien. Mientras vamos respondiendo, mientras nos va precisando Henry, algunas consultas que a través de la web nos han hecho. ¿Cómo se puede reforzar la seguridad de los archivos? Nos pregunta Jenny Lizárraga. A ver, una de las cosas que se está implementando mucho en el tema de archivo es usar la gestión de riesgo. Hacer un análisis de aquello que puede generar un riesgo de alta o menor envergadura en la institución para yo saber qué acciones tengo que tomar, ¿no? Pero básicamente lo que uno tiene que ver pues es el sistema eléctrico, el tema del sistema de agua y desagüe, que la estructura del edificio sea correcta, que los archivos no estén en pisos superiores, sobre todo el archivo central debe estar a nivel del piso o subterráneos, porque recordemos que es un peso, entonces eso comienza a dañar la infraestructura. O hay que tener todo una pauta. Claro. O sea, no es hacerlo por hacer. No es hacerlo por hacer y no es poner los archivos por donde mejor pueda, ¿no? No, daña la infraestructura porque recordemos que es como que si fuera un peso muerto. Las personas caminan y transitan, ¿no es cierto? Y hay una capacidad de personas.
Pero cuando yo tengo el archivo, no es un peso que se mantiene constante. Es una carga. Una sobrecarga, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Excelente. Henry nos hace la precisión, nos dice que es el Sistema Integrado de Gestión de Documentos. Entonces la pregunta sería, ¿podría hablar algo acerca del Sistema Integrado de Gestión de Documentos? Claro, cuando hablamos del sistema de gestión Eso de es documentos, es todo. Así es. O sea, cuando hablamos, por eso en muchas instituciones, y uno puede googlear las instituciones sobre todo que han hecho ya sus macros con el tema de modernización del Estado, el proceso cero es la gestión documental, porque hablamos de que ve desde que nace hasta que decidimos qué hacer. Y ese desde que nace es la parte de trámite documentario, como gestión de trámite documentario, y la otra parte, cómo se va a administrar esa documentación que entra y sale de la institución, que es básicamente trámite. Yo voy a ver cómo la voy a organizar, cómo la voy a describir, cómo la voy a conservar, cómo voy a hacer su tema de selección y valoración, y cómo la voy a poner a disposición del ciudadano y funcionario. Y eso es el objetivo, ¿no? Muy sí. bien. Marcos Chumpitas nos dice, respecto a la gestión documental para el archivo escaneado o digital, es indispensable darle valor legal a dicho archivo digital, sea sea JPG, PDF, etc. A ver, aclaremos ahora. Hay dos tipos de digitalización. Una es la simple, la administrativa, la Así que es. podemos hacer en cualquier momento, y la gestión de valor legal, que requiere de un fedatario juramentado, que requiere que la empresa tenga ya una certificación de la línea que va a producir las imágenes, que tenga la participación de este fedatario, que esté también certificada la empresa y que tenga un microarchivo. Quiere decir una bóveda con una serie de características que permita que ese medio donde va a estar la información se conserve, porque lo que tiene valor legal no es lo que yo visualizo en mis pantallas o puede estar en mi servidor, es solo lo que está en el CD o el DVD o incluso ahora están usando hasta Blu-ray. Y para que eso se mantenga, tiene que estar en un microarchivo que cumpla toda una serie de requisitos, incluso el microarchivo debe estar certificado. O sea, ¿no puedo tener un servidor? No, tiene valor legal. Solo el medio es el que tiene valor legal. ¿Y qué se recomienda? Nace la Claro, norma... porque Sí. aquí yo podría alterar los datos que Por podrían supuesto. existir. Claro, entonces el medio ya no te permite alterar. Incluso cuando tú haces una digitalización simple, como le llamamos nosotros, una digitalización administrativa, uno puede mejorar la imagen del Claro, documento, así es. ¿no? Cuando tú haces una digitalización con valor legal, tú no puedes mejorar la imagen, porque esa imagen tú calibras, o sea, porque como están certificadas las máquinas, tú vas a calibrar la máquina y la máquina va a captar el documento como el original. Y eso implica muchas veces que documentos no están en buen estado, ¿no? Interesante. Bien. Alisa García, ¿cómo se deben registrar los trámites documentarios? A ver, los trámites documentarios también, como te digo, el tema de trámite de archivo va a ser de acuerdo a cada organización. Yo tengo que hacer un diagnóstico, un levantamiento de información, cuáles son esos procesos importantes, cómo los tengo que ver. Por decir, hay instituciones donde sí o sí necesitan que todos sus procesos estén ya registrados en el trámite documentario, sus procesos TUPA, para que cuando ingresen automáticamente los cargue y yo pueda hacer las estadísticas. De repente, por decir, en temas de derechos humanos, que se vean que esos casos de derechos humanos recurrentes ya están cargados en el sistema, de tal manera que yo cuando registro, automáticamente puedo coger esa información y hacer después temas estadísticos, ¿no? O sea, va a depender la institución para yo determinar los campos o necesidades de información de registro, ¿no? Excelente. Esther Cárdenas, ¿por cuánto tiempo se deben guardar los documentos y qué documentos se deben guardar de manera indefinida? ¿Cuál es la norma al respecto? A ver, la norma técnica lo que nos dice es que tenemos que hacer un proceso para elaborar el programa de control de documentos, determinaremos qué se elimina y qué no. Eso se tiene que hacer a través de normas y directivas, técnicas, en que yo voy a analizar junto con los que gestionan los documentos, que es lo que la norma nos dice, a través de un comité, esa persona, por decir, si tú eres el jefe del área, tienes que llenar una serie de formatos por cada grupo documental, con normas, que por qué es el valor, si es temporal o permanente, y eso lo vas a tener que sustentar ante un comité, y ese comité, si lo aprueba, lo eleva a la GN, al Archivo General de la Nación, y ahí se aprueba. No hay un estándar, porque va a depender de cada organización. Por eso todo el mundo dice la correspondencia se elimina cada 3, cada 5 años, pero hay entidades donde por la naturaleza la información está solo en la correspondencia. ¿Te atreverías a eliminar la correspondencia? Es bastante complicado. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces yo tengo que analizar la realidad de cada institución, cómo está estructurada la organización, cómo funciona cada una de sus unidades orgánicas o unidades funcionales y hacer un análisis de normativa para yo determinar.
Hay algunas series sí que ya nacen con valor histórico, con valor permanente, como los estados financieros, resoluciones ministeriales, resoluciones municipales, leyes, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero al interior de una organización yo tengo que evaluar para poder determinar el valor. Excelente. No hay una norma que nos diga esto es cada 5 años o cada 4, no. Bien. Edith García también nos hace una consulta. ¿Por qué es importante la aplicación informática en la gestión pública? El tema de la informática, recordemos que es una herramienta, que lo que nos va a ayudar es a agilizar, ¿no? Muchas veces pensamos que el tema de la tecnología es la solución al problema, y estamos viendo, por decir, en la época que había la microfilmación, Claro. todo el mundo microfilmó, pero nadie tuvo en consideración que había que dar mantenimiento y en un momento migrar. ¿Qué pasó con esos microfilms? Tuvieron que ser desechados. Porque ya no hay repuestos, claro, se perdió, no hay cómo reparar las máquinas, no hay cómo. Entonces uno tiene que ver que el tema de transformar el documento en otro tipo de soporte, como decir, ahora que conocemos el tema de digitalización, implica que yo tengo que evaluar el tema de mantenimientos y migraciones, que esta norma del manual de gestión documental nos dice, ¿no? O sea, evalúa que tienes que, para que no pierdas mucha información con el tiempo. El manual que usted se refiere está colgada en el ¿En la red? Sí, está o sea, uno googlea el manual el nuevo modelo de gestión documental y automáticamente aparece, está en el peruano. Ah, excelente, Sí. excelente. Bien. Será material de la clase. Así es, muchas gracias. Bien. Rocío Illescas, ¿cuáles son las mejores técnicas para el buen control de archivos? Yo creo que una de las cosas que yo he visto en el tiempo, y soy defensora de nuestras normas archivísticas, que deben ser actualizadas con las normas de modernización del Estado, sobre todo, porque nuestras normas de archivo todavía hablan de funciones y las nuevas normas hablan de una gestión por procesos, por resultados. Entonces, lo que yo tendría que es cumplir con las normas, ¿no? Cumplir con las normas de organización documental para saber cómo está estructurado el fondo, saber que tengo que hacer un proceso de descripción para saber qué necesidad de información tiene el usuario para poder levantar, qué forma, como preguntaba la participante anterior, qué debo hacer para no tener en riesgo mi archivo, no tener en riesgo al personal de archivo, ¿no? Yo conozco una institución donde antes había una caja de 70 centímetros, claro, rompecolumna, pues, y las normas actuales de ergonometría nos piden que las cajas sean mucho más pequeñas para que la persona que las manipule no pueda afectar su salud, ¿no? Uy. Entonces tener esos cuidados también sí, es sumamente importante. Sí. Estas y otras recomendaciones, tips y sobre todo la forma como se debe hacer la debida gestión dentro de las instituciones, vamos a darlo precisamente en el curso que hemos preparado para ustedes. Aquí tenemos el sistema de trámite documentario y gestión de archivos, que serán de 6 sesiones. Este comienza el 16 de octubre, así es que creo que debes de... hay muchas preguntas que todavía nos están haciendo, dentro de ellos Marcos. Deberías de matricular a tus participantes, a las personas que operan en tu institución, para hacerse de estas competencias, ¿no? Y hacer una gestión con la causa que corresponde y también con la responsabilidad que eso está asociado. ¿Algunas recomendaciones finales de repente a nuestros participantes? Sí, por favor. mira, una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos es de que muchas veces mucha gente, y actualmente con el tiempo se ha ido superando, cuando decíamos, ¿dónde trabajas? En archivo, ¿no? Bajaban la cabeza como que, Dios, ¿no? Mira, y de verdad que creo, y como siempre les digo, ustedes deben reconocer que el que trabaja en archivos tiene lo que es el poder en la actualidad. ¿Cómo y así? Es la información. Así es. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces de nosotros va a depender que las instituciones del Estado, que combatamos la corrupción cuando tengamos todas las técnicas posibles y todo el conocimiento y, como tú dices, las competencias para poder aportar en la institución de una administración adecuada de los trámites, de la documentación de archivo, que nos permita respaldar esos procesos y funciones institucionales que en el largo del tiempo nos van a llevar a combatir la corrupción y a no perder la memoria, no solamente de la institución, del Estado. Yo muchas veces me pregunto, ¿ustedes saben cuánta información ya no tenemos para contarle o que sepan nuestros nietos, nuestros bisnietos o nuestras futuras generaciones? ¿No? Entonces, es muy importante este curso porque nos va a permitir saber qué técnicas, como preguntaban, tengo que usar, qué es un sistema nacional de archivo, qué es un sistema institucional, cómo lo tengo que integrar, qué es la gestión documental, qué tecnologías puedo usar, ¿no? Entonces eso es crucial porque va a ser el soporte de cada uno de los procesos, tanto estratégicos, misionales, incluyendo los procesos de apoyo, ¿no? Porque vamos a sostener cada uno de ellos
y estamos reconocidos incluso por Contraloría. En el 2008 saca su norma para la implementación de los sistemas de control interno de las instituciones, y en uno de los acápites dice: los archivos institucionales es una obligación a nivel institucional de mantenerlos como un sistema. Wow, eso es importante. Muchas gracias. Bien, si ustedes desean certificarse por esta teleconferencia, ahí está en la pantalla el correo que deben inscribirse, ¿no? Esto es de manera totalmente voluntaria. Bien, amigos, también aprovechamos la oportunidad para invitarlos a este 5º Congreso Nacional de Presupuesto y Finanzas Públicas, que vamos a desarrollar este 16 y 17 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima, que está en San Borja. Aquí más de 12 altos funcionarios del Estado van a participar en ponencias que de verdad van a hacer muchísimo bien para aquellas personas que quieren mejoras para sus instituciones y sobre todo para este país. Dentro de ellas estará pues Lucy Miró. Ella es la actual presidenta ejecutiva del OCE, para ver temas sumamente importantes de las contrataciones públicas, cómo así se vincula con el presupuesto, de modo que la ejecución puede elevarse, pero ejecución con calidad. Aquí es toda una temática que hay que conversar, y ella estará en este día, ¿no?, disertando precisamente temas con respecto a lo que estamos comentando. También estará con nosotros el doctor Rodolfo Acuña. Él es el actual director general de presupuesto público del Ministerio de Economía y Finanzas, también un alto funcionario público que ve de que la gestión presupuestaria, ustedes saben que hace muchos años es multianual, se ve la gestión de ahora, en la gestión del próximo año, y así. Esto es sumamente importante, que podamos entender cómo podemos, qué herramientas o qué metodologías debemos emplear para maximizar los recursos públicos, ¿no?, a través de la gestión presupuestaria. Otro de nuestras invitadas será Gabriela Carrasco. Ella es la actual directora general de Inversión Pública, la actual InviérteP, para ver, esto es un tema de inversiones. Ustedes saben que el presidente Kuczynski dijo que dentro de los próximos 4 años que resta su gobierno se invertirán en obras más de 20.000 millones de soles. El tema es cómo se va a hacer. Ya estamos por terminar el año. Se había hablado de la meta de ejecutar de ese presupuesto cerca de 5.000 millones este primer año, así que está bastante complicada la cosa. Ella nos dirá qué herramientas, qué fichas debo utilizar para poder minimizar de repente el riesgo de la burocracia, pero cautelar sobre todo que estos proyectos sean transparentes, sean adecuados y sean ganados por postores que luego no nos sorprendan, ¿no?, como los temas de Odebrecht, que tanto escándalo ha generado esto, y que por ello hay expresidentes que están presos. Así es que, y eso no solamente acá en el Perú, sino en Latinoamérica y otras partes del mundo. Así es que es clave que podría darnos los alcances que eso corresponde. Asimismo estará con nosotros Rocío Barrios. Ella es presidenta ejecutiva del INACAL. Ustedes saben que, o de repente si no lo saben, ahí podrían googlearlo. Se ha aprobado en abril de este año la ISO 37001, que habla de la gestión antisobornos. Este es un tema importante que las instituciones deberían implementar dentro de sus instituciones, ¿no?, para frenar un poco los actos de corrupción, ¿no? Este es un tema, un flagelo lamentable que está pasando, es el día a día. Este tema de la corrupción se ha institucionalizado en las entidades, y esto es caótico, es lamentable, es algo que no nos deja prosperar, es algo que va en contra de las personas de menos recursos que en este país se tienen. En fin, asimismo vamos a estar con la lideresa del área de innovación de la presidencia del Consejo de Ministros, para ver qué se está haciendo por el tema de innovación, precisamente los temas que estamos conversando. También implica ello modernizar la administración pública, que esté orientada a resultados, ver la gestión por procesos, ver la simplificación administrativa. Son temas muy concretos que ha dado las recomendaciones la OCDE, ¿no?, porque el Perú está invitado, y probablemente, si es que calificamos, podamos en los próximos años integrarnos a esta organización. Precisamente tuvimos esta semana la participación de Alberto Castro. Él es el ex coordinador técnico del equipo OCDE. Precisamente estamos hablando de la importancia que tiene para el Perú este tema. Así es que, amigos, están invitados. De verdad es un tema sumamente importante. Va a ser presencial. También los que no pueden, será
transmitido en línea a nivel mundial, y este evento está siendo respaldado por el Centrum de la Universidad Católica del Perú, al quien damos y hacemos extensiva nuestros saludos y nuestras consideraciones. Muy bien, solamente darles algunos alcances. Ustedes saben, amigos, que todo servidor público, desde que está en una entidad del Estado, está asociada a 3 tipos de responsabilidad, como estamos hablando en la gestión de archivos también. La responsabilidad administrativa propiamente, que puede utilizar la entidad para sancionar cualquier acto indebido que un funcionario o servidor público pueda hacer. Está también la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Mucho cuidado con administrar indebidamente los recursos del Estado, porque esto conlleva a sanción. Esto es lo preocupante, amigos. Esto es la radiografía de la corrupción que ha sido publicado en la Defensoría del Pueblo. Ustedes pueden ver ahí en sus pantallas 12.600 millones de soles que se pierden anualmente por actos de corrupción. Esto es lamentable, no puede ser posible esto, ¿no? Si ese dinero podríamos invertirlo en educación, en salud, o en inversiones en tecnología, en modernizar los laboratorios de las universidades o los propios colegios, en pagar mejor a nuestros maestros. ¿Qué podríamos hacer con ese dinero? Yo creo que todos estamos llamados a cautelar el buen uso de los recursos públicos. Por lo tanto, usted y yo estamos en la obligación no solamente de rechazar la corrupción, sino más bien denunciar estos actos. De ninguna manera podremos ser parte de ella. Nosotros nos negamos rotundamente a esa actitud, a ese comportamiento lesivo que hace tanto daño al país. Yo me considero joven todavía, vengo de una universidad pública, sé las carencias que esto tiene, y esto no podría ser posible, señores. Yo creo que como país podríamos nosotros pensar en un país diferente, en servicios públicos de calidad. Los hospitales podrían prestar servicios de alta calidad y no la tristeza con que muchas entidades hospitalarias sirven, ¿no? Y esto es caótico, de verdad, y se hace muy poco para poder mejorar esta situación. Yo creo que estos están comprendidos dentro de los valores éticos y morales de las personas, y esto viene de casa. Por tanto, mucho cuidado con lo que hablas y lo que enseñas a tus hijos a través de tus hechos, ¿no? Contestas el teléfono y le dices, ¿sabes qué? Dile que no estoy. Entonces eso no puede ser posible que le estemos enseñando a nuestros hijos. Hay que un poco hacer una reflexión profunda, porque este es un tema más allá de castigar y sancionar a los corruptores y los corruptos. Tendríamos que velar, yo creo que la generación que hoy se está teniendo. La mapa de la corrupción también nos dicen que son más de 33.000 personas que a diciembre del año 2016 están siendo investigados por actos de corrupción. Muy bien, estos son los sistemas administrativos. Como propuesta de solución, nosotros como institución proponemos que las personas que trabajan en el Estado deberían de conocer estos lineamientos, cada sistema administrativo, antes de trabajar en una entidad del Estado. Y si has sido invitado como funcionario público a ejercer un cargo público, mínimamente deberías de entrenarte, deberías de capacitarte. Recuerda, amigo, que la gestión que hoy estás desarrollando, desempeñando dentro de la entidad, si es que trabajas en una entidad pública, podría repercutir de acá de unos 3-4 años. De repente te llega un comunicado de Procuraduría Anticorrupción o del Poder Judicial, no sé, para que usted se presente por la gestión indebida que cuando en su periodo usted estaba realizando. Recuerden ustedes, amigos, que hay una norma sobre la imprescriptibilidad de los actos de corrupción. Entonces, mucho cuidado con gestionar los recursos del Estado, ¿no? Ustedes saben también de que el Servicio Civil, el SERVIR, es el ente rector en materia de capacitación. Ello propone que las entidades públicas deberían de elaborar y de ejecutar su plan de desarrollo de personas. Es importante la capacitación dentro de las entidades del Estado. Muy bien, así es que agradecemos mucho su participación en esta noche. Ha sido muy gentil que ustedes nos hayan también colaborado con sus preguntas, sus inquietudes, y están invitados para que ustedes puedan participar en este curso sobre sistema de trámite documentario y gestión de archivos. Recomendaciones finales y su despedida, doctora. Muchas gracias. Bueno, agradezco también la invitación, agradecemos también a todos los que han participado esta noche. Recomendarles que definitivamente para manejar realmente la información de una institución necesitamos tener capacidades y competencias que nos puedan llevar a hacer un análisis
correcto de su administración y su gestión, ¿no? Y excelente, bien, y están todos invitados que también estará con nosotros Soledad para que pueda ayudarnos a resolver muchas las preguntas, inquietudes, tips que esto conlleva. Señores, muchas gracias por su participación. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches.